CEPSIC, Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica. Continuando con el programa de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República, organizado por el Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica CEPSIC, nos complace contar el día de hoy con la presencia de la abogada Cynthia Viteri, aspirante por el Partido Social Cristiano a la presidencia de la República. Un gusto volverte a ver luego de mucho tiempo, Cynthia. Gracias, Santiago. Para mí también, un gran gusto. Vamos a conversar, como lo hemos hecho con los otros candidatos, sobre los temas de los valores, de la ética y de la educación en el Ecuador, que son temas realmente primordiales y que la gente quiere conocer sobre el pensamiento de los candidatos en relación a esos tópicos. Pero antes, un poco a la parte personal. ¿Quién es Cynthia Viteri? Soy lo que ves, soy lo que he hecho. Tengo ya mismo 51 años de edad, 5 hijos, 3 nietos, mi marido que es mi amigo, mi compañero, mi papá y mi mamá que bendito sea Dios están vivos, mi hermano Yul que me cuida desde el cielo desde hace ya 35 años. Amo los animales, ando recogiendo animales por todos lados. Y los que no los logro dar en adopción, me toca quedármelos. Tengo 5 gatos, de los que me he quedado, todo eso sí esterilizado, porque en la casa la única que da luz, en este caso pare, soy yo. Y mis perros, a ver, ahorita tengo 4, 2 son de casa, el uno ya tiene 14 años, es sordo, la otra es la perrita de mi hija que tiene desde hace 1 año, y mis otros 2 perros, que el uno es ciego, es adoptado, ciego y mal genio, por eso lo dejaron en la calle, me imagino, y el otro es Frecho, que Frecho, porque lo encontré en Fertiza. Es un perrito negrito chiquito que no tenía un pelo y se está recuperando, ya camina, ya le está saliendo la lana, pero todavía no se adapta a vivir en comunidad. Sí, bueno, y mi papá me tiene 5 más y todos los demás he podido, gracias a Dios, encontrarles familia. Eso te nota en ti que eres una persona sensible, ¿no? Bueno, yo los recogía desde que era niñita. Pobre mi papá, porque llegaba a casa y él era el que me ayudaba a mantenerlos. Ahora me toca mantenerlos a mí. Perfecto, te felicito por esa acción. Nosotros también como centro también realizamos eventos en torno a la protección animal, que habrá oportunidad también de invitarte y conversar más adelante. Es más, de hecho estoy pidiendo ponerlo dentro de mi plan de gobierno. Me parece estupendo, que debe ser agendado, pienso yo, en los temas de los candidatos a la presidencia de la República. Hablando de la ética, Cynthia, ¿tú crees que es posible practicar la misma en el ejercicio del poder? Somos lo que somos en el puesto que nos pongan. Como madre de familia, como legisladora, como hermana, como hija, como presidenta de esta nación, lo que he sido se trasluce en mis acciones, ¿no? He tratado todo este tiempo, bendito sea Dios, de llevar una vida correcta, de hacer lo que me enseñaron mis padres, de hacerle honor a la educación de mi mamá y a su gran trayectoria, y hacer el bien, ¿no? Es lo que creo que todos los ecuatorianos o todos los seres humanos tenemos como aspiración. Todos. Entonces, no ¿tú sí crees que es factible ejercer el poder con ética? Absolutamente. El que no tiene ética en su casa tampoco la tendrá desde el poder. ¿Tú crees que eso se ha reflejado en algún ejercicio dentro de la presidencia en los últimos tiempos? Sí, se ha reflejado en el robarle a los que menos tienen y guardarlos como los ratones guardan en sus cuevas el dinero en huecos en su casa. El que roba de esa manera debe entender que le está quitando la posibilidad a niños de curarse y que muchos han perdido la vida por falta de dinero. Deben entender que los ancianos necesitan algo más que paracetamol o cápsulas vacías y que ellos se les robaron el dinero. Deben entender que las oportunidades que perdieron mujeres y hombres para mantener a su familia y poderles darle alimentación, salud, educación, se las robaron ellos a través de meterle la mano al dinero que no les pertenecía. Y aquí hay una diferencia, ¿no? Yo escuché a la primera autoridad de esta nación hablar de que una cosa eran pillerías cuando se trataban de $800,000 y otra cosa eran actos de corrupción cuando pasaban de millones. Robo es robo. Así es. Sea $1, sean 20 millones de dólares, sean 1.000 millones de dólares, robo es robo. Y quien le roba al Estado, le roba a los pobres.
Cintia, vamos a hablar ahora un poco sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es el pensamiento social de la Iglesia, ¿no? Que lo ha esbozado en los últimos tiempos con una enorme claridad y con una gran inspiración el Papa Francisco. Entre sus principios está uno que consagra, que es la libertad. ¿Tú crees que es posible recuperar la libertad en el Ecuador cuando se piensa o existe el sentimiento o el ambiente de que ya no se puede discrepar con libertad con el poder sobre todo? Eso no solamente parte de hacer reformas legales, eso parte de una decisión de quien gobierna esta nación. Debemos recuperar nuestras libertades en todo sentido. Debemos respetar al que piensa distinto y al que cree en otras cosas de manera distinta a nosotros. Debemos incluir a las personas que por A o B razón discrepan con nosotros. Eso es la libertad. Y la libertad en uno de sus aspectos está dada por la libertad de expresarse, de protestar, de hacer oír a sus autoridades el disgusto en el que se encuentran. Y esa libertad, a mi criterio, ha sido conculcada a través de varios métodos. La ley de comunicación es una, la reforma constitucional que convierte la comunicación en un servicio público es otra, de la cual nadie habla, hablan solo de la ley, y parece ser que se quisieran quedar con esta norma constitucional que es tan dañina como la ley. El poder salir a las calles y decir lo que piensas sin ser reprimido, o sin ser despedido, o sin ser perseguido, o sin ser sentenciado, mandado a prisión, o sin huir a las embajadas porque te quieren o coger preso o cobrarte millones de dólares a través de juicios cuyas sentencias se obtienen. ¿Tú eres una mujer tolerante? Yo creo que sí, sí. ¿Crees? Es que a mí no me gusta hablar de mí. Yo creo que eso deberían decirlo las personas que están a mi alrededor y me sienten. Eso de hablar de uno, no Pero sé. tú sientes Yo que soy una sí, mujer con defectos y virtudes como cualquier otra. Una mujer. Eres un ser humano, eres un ser humano. Trato todos los días de hacer las cosas lo mejor que puedo y los resultados se los dejo a Dios. Perfecto, perfecto. No. Pero en el supuesto que tú llegues a ser presidenta del Ecuador, se va a poder discrepar contigo. Pero absolutamente, si discrepan mis hijos en casa conmigo. Se te podrá decir, presidenta Cintia, usted está equivocada, esto no va por ahí. Yo creo que uno debe rodearse de personas que sean más preparadas y más inteligentes en sus diferentes campos que uno mismo. Porque si queremos hacer bien a la nación, escoge los mejores hombres y mujeres. Olvídate de sus partidos políticos, claro, o de sus tendencias ideológicas. Voy a formar un gran equipo. De hecho, ya forman parte de algún... Que no sean solamente aduladores, ¿no? Que todo el tiempo te estén diciendo que todo está perfecto cuando hay cosas que te hacen perder la objetividad. Hay una canción de Facundo Cabral que dice: las personas siempre le soban el lomo al caballo antes de montarlo. Yo no creo en la adulación. No, prefiero oír las cosas en las que me equivoco para poderlas corregir. Como te digo, cada día, y eso creo que hacemos todos los seres humanos, procuramos ser mejores. Eso no significa que no dejemos de cometer errores. Por supuesto. Otro principio del pensamiento social de la Iglesia es la participación. Y tú sabes que para que un sistema democrático sea auténtico debe estar garantizada la participación ciudadana. ¿Tú crees que en el Ecuador de hoy esto se da? ¿Y cómo volver a recuperarlo si es que hubiera algún problema en ese sentido? La participación ciudadana que manda la Constitución ha sido sometida hasta el momento a los intereses muy particulares del gobernante de esta última década. La década que yo llamo antes perdida, ahora robada, cuando vemos que de la olla de corrupción solamente nos enteramos de lo que cae alrededor. Esa institucionalidad debe ser devuelta a los ciudadanos. La participación debe ser en los temas que les interese y que a los ciudadanos, y que la gente deba pronunciarse para que su mandataria, en este caso, haga caso, aun cuando suene redundante, del mandato popular. Pero no como ahora, te pregunto por los gallos, pero no te pregunto por la reelección indefinida. Eso es utilizar a la gente y llevarlas a las urnas, utilizando dinero que le pertenece a la educación, a la salud, solamente para cumplir fines políticos, como lo que está sucediendo ahora, ¿no? El llamado pacto ético que quiere unir el presidente de la nación a la elección que viene en febrero. Yo le hice un planteamiento: si esto fuera tan cierto y tan ético, que evidentemente no lo es, después de las últimas noticias que hemos visto, ¿por qué no lo plantea dentro de la Asamblea Nacional ahorita que tiene mayoría?
tiene 100 legisladores. Estaría aprobado en 3 meses, digamos 4 meses, aunque ahí obedecen estrictamente sus órdenes, para que veas que no es un pacto ético, es otra trampa, y al país no se lo puede manejar a través de trampas. Cintia, ¿la democracia es posible? Se piensa que democracia solamente es ir a votar cada 4 años. Es más que eso. ¿Tú qué piensas que es el sistema democrático? Es la participación absoluta de la gente en las decisiones de la persona que eligió para que conduzca la nación. Ahí te estás olvidando también de un punto esencial, que son los partidos políticos, ¿no? Volver a fortalecer esas instituciones. Yo creo que los partidos políticos... Que se los satanizó también, ¿no? Pero tenía un fin. Es la misma receta del socialismo del siglo XXI aplicada en Venezuela, que ha llevado a una crisis gigantesca a hombres y mujeres de esa nación, a niños que hacen filas por conseguir alimentos, a gente que inclusive se come los perros de la calle. Yo estuve allá, pude constatar la desesperación, la falta de libertades, la pobreza, la rebeldía y el miedo. Es la misma receta a través de esta satanización de los partidos políticos. De todas las instituciones democráticas, partidos políticos, medios de comunicación. Para ponerse ellos en todo. No es para devolvérsela a la gente, sino controlar el poder absoluto. Adueñarse de todo. Y finalmente gastaron todo, nos endeudaron a todos y nos robaron a todos. Cintia, todo esto que hemos conversado hasta este momento, y para poder aplicar los principios de la doctrina social, no puede ser esto posible si es que existe corrupción. Algo ya lo topamos al inicio. ¿Cómo combatir esa corrupción? Con transparencia. Basta solo el ejemplo. El ejemplo es fundamental, desde luego es el testimonio. Diciéndole cero a la impunidad, cero tolerancia con la impunidad. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque con nosotros entrevistados y en general, como nosotros organizamos talleres y seminarios a lo largo del país, empezamos a notar un ambiente, y sobre todo me preocupan los jóvenes, que dicen, pero es que, bueno, no importa que robe, pero ha hecho obra, nos han dado carreteras, nos han dado puentes. Eso ya empieza a colocarse en el subconsciente y en la cultura de una sociedad, y eso ya es muy grave, ¿no? Pero es que si la falta de valores viene desde la primera autoridad de la nación, que dice que unas son pillerías y otras sí son corrupción, entonces, ¿cómo quieres que piensen el resto? El que le roba al Estado le roba la oportunidad de un niño a recuperar su salud. Es cuestión de vida o muerte, es a ellos que les roba. No está robando dinero que no le pertenece a nadie. También le escuché al presidente decir que las coimas no afectaban los dineros del Estado, refiriéndose a los casos de corrupción en el área petrolera, que le afectaba solo a las empresas privadas. Él sabe que en cada coima significa o sobreprecio o mala calidad de la obra que se hace. Ahí se reparten la coima y ahí se reparten también el perjuicio que le resulta para la gente que va a ser usuario de esa obra. Claro. Cintia, preguntas sobre temas generales y polémicos. ¿Cuál es tu criterio sobre la legalización de las drogas? ¿Crees que eso es factible aquí en el Ecuador? Yo creo que no se debe penalizar al consumidor porque es un problema de salud pública, pero sí al vendedor y al microtraficante. ¿Por qué? Porque esa ley que aprobó la Asamblea Nacional no solamente que permitió el consumo, no, permitió el tráfico, la producción, la comercialización de la droga. Claro. Por eso a nuestros chicos les venden drogas en las escuelas, en los parques, en el barrio como caramelos, y la solución para el gobierno es meter perros policías y policías en los colegios. ¿Cómo es que no se puede beber cerveza los domingos, pero sí se pueden inyectar o inhalar una droga? Claro. Esas confusiones que ha creado el Estado ha traído un problema gigantesco en la sociedad. Tú no puedes meter preso a un chico porque consume droga. Tú tienes que rehabilitarlo, y para eso se necesitan centros especializados como los que podrían existir en el tema del alcohol, donde no solamente recuperen al niño, sino también a su familia, donde le enseñen a la mamá a detectar si su hijo está consumiendo drogas, o si su hijo ya consume, cómo tratarlo, una línea de auxilio para que venga una ambulancia y pueda socorrerlo. En tu plan de gobierno está contemplado esto. Totalmente. Y recuperar al chico y recuperar a la familia, pero ojo, también derogar las normas que permitieron que el microtráfico se asiente en el país. Y eso es decisión de mi programa de gobierno, decisión puntual, y además obedece a la coherencia con que defendí este tema dentro de la Asamblea Nacional. Hay que hacer reformas legales. El que vende
debe ir preso. Claro. El que lo ha contaminado como consumidor debe ser recuperado para la sociedad. Sobre el aborto, Cintia, ¿qué piensas tú? Toda la vida he tenido el mismo criterio. Yo respeto la vida desde su concepción. Es más, respeto la vida en todas sus expresiones. Cintia, volviendo al tema de los valores en educación, tengo entendido, y tú debes estar mejor informada que nosotros como ex legisladora ya, se suprimió la enseñanza de materias como la ética, como la cívica, me parece, en el pensum educativo. ¿Habría que volver a eso nuevamente? Se le cambió con otro nombre, me parece, ahora. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es necesario enseñar en los colegios cívica, tema de valores? Mucho más allá. Sí. No solamente son temas de valores que son indispensables dentro de la enseñanza, que se dan en escuelas y colegios, indispensable como parte o una materia más en su educación. También el tema de la educación sexual. Yo creo que deben los jóvenes tener la visión total de los riesgos que corren en materia de enfermedades de transmisión sexual y cómo cortan su vida y lo que le corresponde vivir con embarazos de adolescentes. Yo creo que la educación a los chicos debe ir encaminada en ese sentido. He visto que otros países lo hacen con muñecos que le dan a los adolescentes dentro del colegio y que el muñeco cumple todas las funciones que cumple un niño. Llora, quiere comer, necesita la simulación de un hijo. Es la simulación. Los chicos se van a la casa y mientras el niño llora, ellos tienen que hacer deberes. Mientras los invitan a salir, ellos están ocupados atendiendo al niño. Yo creo que la experiencia en este sentido, en esos países ha dado muy buenos resultados. Los chicos deben vivir lo que les toca vivir, el estudio, sus ideales, el progreso. Yo fui madre adolescente, es muy, muy duro salir adelante en esas condiciones y yo toda la vida les enseñé a mis hijas que esperen, que todo a su tiempo, que existen alternativas, pero para eso tienes que tener educación, no solo en valores, en la práctica tienes que saber que si a los 16, 17 y 18 tienes un hijo, se corta de tajo muchísimas de las posibilidades que puedes tener respecto de educación, de superarte, de lograr tus metas, todo a su tiempo, cuando tengas tu carrera, todo planificado, pero la planificación se logra con educación, no con tabúes, no cerrando la puerta, no diciendo hay temas a los que no se debe tocar. Para mí la educación en los colegios en materia de valores y sexual es indispensable. Que lo uno no se contrapone al otro. Para nada. Claro. A veces se tiende a confundir, no por ti por supuesto, por ciertos sectores, de que hablar de valores es hablar de tabúes o de cosas prohibidas. Es al contrario, es hablar la verdad. Es decir las cosas como son. Sí. Si no lo hablan en los colegios, si no lo hablan los padres, van a tener información errada de otro lado de la sociedad. Así es. Claro. Y se corren peores riesgos. Así es. Además estamos en una sociedad que debe adaptarse a lo que está sucediendo. ¿En qué? En tratar de darle toda la información a nuestros jóvenes para que se protejan, para que eviten, para que se cuiden de no adelantar procesos en sus vidas, como te dije hace un momento, que pueden cortar muchísimas posibilidades de superación, muchísimas. A mí me tocó muy duro y no me gustaría que... Pero ha salido adelante, ¿no? Sí, hay alternativas, sí. Yo, como te dije desde el principio, yo respeto la vida y a los 16 era mi responsabilidad, era mi hijo, era mi vida y sigue siendo la bendición más grande que Dios me pudo dar. Esa es la palabra, tu hijo ha sido una bendición. Sí, totalmente. Los hijos son una bendición. Todo, en todo sentido. A veces he escuchado a personas que hablan del aborto, hablando de que, bueno, y si un niño viene con algún problema, yo siempre les he dicho, pregúntale a un jovencito que tenga, por ejemplo, síndrome de Down, y pregúntale si quiere dejar de vivir. Te va a responder que no. Él tiene la oportunidad de vivir y siempre tendrá el amor de sus padres. Tienen derecho a tener la vida que Dios les permita vivir rodeados del amor y de la comprensión de sus padres. ¿Qué entiendes tú, Cintia, por laicismo? Porque se ha confundido mucho ese concepto. Es libertad. Sí. No significa que no creen en Dios y que está prohibido creer en Dios. No, es la libertad de un Estado que no interfiere en las creencias personales de cada familia. En mi familia, por ejemplo, yo nací católica, te digo que nací porque cuando nacemos nuestros padres te bautizan en la iglesia católica, hice la primera comunión, la confirmación, etc. Y mis hijos
Tengo entre mis hijos, son 5, tengo hijos cristianos, tengo hijos católicos y tengo uno que cree en el BIN y el BAN. Aún. Yo asisto a la iglesia cristiana también, siendo católica. Mis hijos son menores de edad, los llevo y encuentro a Dios tanto en la iglesia cristiana como en la iglesia católica. Son sencillamente diversas formas de adorar a un mismo Dios. La bondad está en ambas partes. Y la libertad que tiene mi familia para elegir de qué forma adora a su mismo Dios, a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la libertad que yo aplicaría igual en mi nación. ¿Tú oras? Permanentemente, todos los días. Sí, sin oración a cualquier hora del día, de mañana cuando me levanto, cuando voy en el avión, cuando regreso a casa, de noche cuando me acuesto. Es mi comunicación permanente, íntima, personal, con una fuerza infinita en la que creo. Dios, con Jesús, en el que creo, con el Espíritu Santo, en el que creo. Y aún cuando me encuentro también muy identificada con la iglesia cristiana, yo viví una experiencia que me hace creer en la Virgen María y creo en la Virgen María. Yo vi, cuando era reportera, cómo su imagen se produjo en un parasol en una casa en Guayaquil, cómo la cámara que yo sostenía se movía de manera tan rápida y cómo pude ver yo a través del lente la imagen de la Virgen. Yo me eduqué en un colegio hasta 4º año, en un colegio católico, cómo pude verla. Y no solo yo, cuando llegué a la productora de televisión, la imagen estaba ahí y la vieron todos mis compañeros. Claro. Era visible al lente de la cámara, más no al ojo humano. Pero las tomas estaban ahí, las vieron todos, la vio el país entero. Esto hace muchísimos años. Interesante, una linda experiencia. ¿Sí? Además, yo estoy convencida de que si Dios escogió a una mujer en la tierra para llevar en el vientre a su hijo, debió haber sido una mujer absolutamente especial y distinta a la demás. Así es. Y es el mejor camino también para llegar a Él, ¿no? A Jesús, ¿sí? Sobre todo. Cintia, para terminar, brevemente, ¿qué piensas tú sobre uno de los principios también fundamentales de la doctrina social, que es la solidaridad? ¿Cómo entiendes tú a la solidaridad y a la opción preferencial por los pobres? La solidaridad es la consecuencia del amor. Y yo creo que el amor rompe cualquier barrera, creencia, distinción entre los seres humanos. Yo creo que es lo fundamental para un gobernante en una nación o para una madre de familia en su casa. El amor mueve el mundo y el amor cambia también el mundo. ¿Tu gobierno será un gobierno solidario? Absolutamente. Yo creo que no hay... Que no es lo mismo que socialista, porque no, se ha confundido solidario. Eso, ¿no? Mira, para las mujeres que somos mamás, es muy difícil no ver en los hijos de otra a nuestros propios hijos. Eso es bastante difícil. En cada niño vemos a nuestros hijos. En cada joven vemos a nuestros hijos. En cada profesional realizado vemos la aspiración para nuestros hijos. Y yo creo que esa condición es tan personal que me da ventaja sobre los demás candidatos. Sí. Así es, Cintia. Te agradezco mucho por tu tiempo. Yo a ti. Y te deseo el mayor de los éxitos, que todo lo que acabas de decir se traslade en obras y en acciones. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. CEPSIC, Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica.